Hola, buenas tardes. Hoy vamos a tratar un tema bastante importante dentro del derecho civil, el cual se denomina la transmisión de las obligaciones. Dicha figura nos revela que no solo se compone de una serie de mecanismos jurídicos útiles para la continuidad de las relaciones obligacionales, sino que también tiene una profunda estructura normativa que busca equilibrar la dinámica patrimonial de los sujetos involucrados. Las figuras que se encuentran reguladas en la transmisión de las obligaciones son la cesión de derechos, la asunción o cesión de deudas y la subrogación. Ahora bien, iniciaremos esta charla mencionando qué es la transmisión de obligaciones. Y no es otra cosa que una institución que permite modificar a los sujetos del vínculo jurídico sin extinguir la obligación, es decir, los derechos de crédito y las deudas pueden circular, transferirse y adaptarse a nuevas circunstancias, ya sea personales o económicas, sin necesidad de alterar su esencia del contrato o la obligación primitiva. Esto es un principio esencial para la seguridad jurídica. Dentro de la transmisión de las obligaciones vamos a tener en primera instancia la cesión de derechos, el cual se entiende como un acto jurídico mediante el cual el acreedor transfiere sus derechos de crédito a un tercero. Esta figura se encuentra regulada en el artículo 2029 del Código Civil Federal. Dicha figura no altera la obligación, ya que solo cambia la identidad del acreedor sin que se modifique ni el objeto del crédito. Asimismo, se transfieren los derechos accesorios, así como garantías reales o personales. Esto es de conformidad con el artículo 2031 y 2032 del Código Civil Federal. Vamos a suponer un ejemplo. Juan, como acreedor, se elevó un contrato de mutuo con Pedro, el cual le prestó 100,000 pesos a pagar a un plazo de 6 meses. Antes del vencimiento, Juan decide ceder su derecho de cobro a su amigo Carlos, a cambio de 90,000 pesos. La cesión se realiza mediante un contrato por escrito y se le notifica formalmente a Pedro. Ahora vamos a ver los fundamentos legales. De conformidad con el artículo 2029 del Código Civil Federal, dice: habrá cesión de derechos cuando el acreedor le transfiere a otro los que tenga contra su deudor. Asimismo, el artículo 2036 del Código Civil establece que el deudor debe ser notificado para que el pago hecho al cedente ya no tenga efectos liberatorios. En este caso, al recibir la notificación, Pedro está obligado a pagar a Carlos, quien ha adquirido legalmente la titularidad del crédito. Dicha notificación surte efectos a terceros de acuerdo a tres hipótesis que básicamente se enmarcan en el 2034 del Código Civil. Entre ellos es que tengan fecha cierta y que estén inscritos en el registro público de la propiedad, que consten por documento público y debe ser registrado y debe estar firmado ante dos testigos. Ahora bien, tenemos la segunda figura, que es la cesión de deudas. La cesión de deudas implica la sustitución del deudor de conformidad con el artículo 2051 del Código Civil Federal. Para que surta efectos debe contar por consentimiento expreso o tácito del acreedor. La cesión de deudas se encuentra un poco más limitada en cuanto al principio de autonomía de la voluntad, esto es, en la medida que debe de estar conforme con el nuevo deudor, el acreedor, ya que puede verse afectada la seguridad jurídica del cumplimiento de las obligaciones. Este acto de asunción de deuda puede celebrarse entre un nuevo deudor y un nuevo acreedor, o directamente entre el deudor y el acreedor. En ambos casos, si el acreedor no consiente al deudor primitivo, éste sigue siendo responsable. Ahora bien, esto pasaremos a mencionar un ejemplo para que quede un poco más claro. Carlos es arrendatario de un local comercial, el cual da en arrendamiento a razón de 20,000 pesos mensuales. A la mitad del contrato, por razones económicas, porque el negocio no pegó, decide traspasar su negocio a su primo Ernesto, quien acuerda continuar con el contrato y asumir la obligación de pago de la renta, para lo cual se redacta un convenio entre Carlos y Ernesto para formalizar la cesión de la deuda. Y esta se le notifica al arrendador, que en este caso vamos a mencionar que es una persona de nombre Arturo. Este último tiene la facultad de otorgar o no su consentimiento para que se dé esta cesión de deuda, el cual es muy importante que sea por escrito y manifieste si está de acuerdo o no en que Ernesto sea el nuevo deudor. Y de esta forma liberar de la deuda a Carlos.
Como podemos visualizar, la cesión de deudas, a diferencia de la cesión de derechos, se requiere el consentimiento del acreedor, ya que es aquel el que puede ver afectados sus derechos de cumplimiento. Ahora bien, la última figura dentro de esta transmisión de obligaciones es la subrogación. Dentro de la subrogación vamos a poder observar que hay una figura jurídica mediante la cual un tercero paga la deuda de otro y adquiere todos los derechos, acciones, privilegios y garantías del deudor original. Dentro de esta figura no se extiende la obligación, sino que únicamente cambia de acreedor, lo que le vamos a denominarle una subrogación personal. Así como también en algunos casos se refiere a algún cambio de bien que podemos denominar una subrogación real. Dentro de esta figura existen dos tipos, la subrogación real y la subrogación personal. Dentro de la subrogación real, un bien sustituye a otro en una relación jurídica sin que se extinga la obligación original. Lo que cambia es el objeto o la cosa afectada, más no a las personas. Dentro de las características de la subrogación vamos a encontrar que se cambian las cosas, más no las personas, ni se extingue la obligación. Ahora bien, dentro de la subrogación personal vamos a encontrar que es donde se sustituye a una persona por otra en una relación jurídica, generalmente como resultado de un pago hecho por un tercero, quien entonces adquiere todos los derechos con el acreedor original. Vamos a un ejemplo. Juan es fiador de Pedro, quien pidió prestado en una financiera, vamos a suponer 100,000 pesos. Para capital de trabajo, para negocio, para alguna actividad que esté dentro de lo permitido. Con un contrato de mutuo, con interés celebrado de conformidad con el 2384 y el 2393 del Código Civil Federal. Y la obligación de pago vencía a los 6 meses, pero no pagó, incurriendo en mora de conformidad con el 2080 del Código Civil. La financiera, al ver esto, que no cumplió, demanda a Juan como fiador solidario de acuerdo al 2794 del Código Civil Federal, quien entonces paga la totalidad de la deuda, incluyendo los intereses moratorios. Al cubrir Juan la deuda, queda subrogado legalmente los derechos de la financiera respecto a Pedro, es decir, Juan ahora es acreedor de Pedro por la cantidad que pagó y puede exigirle el reembolso total, incluyendo los intereses, gastos procesales. Esto es todo de acuerdo al Código Civil Federal en su artículo 2059. Ahora bien, si Pedro insiste en no pagarle, este puede iniciar una demanda ejecutiva mercantil con base en los mismos títulos que tenía la financiera, esto en razón de la subrogación, ya que la subrogación transmite todos los derechos y garantías del acreedor original. Una vez que ya hemos analizado estas figuras de la transmisión de las obligaciones, que como podemos recordar son 3, cesión de derechos, cesión de deudas y la subrogación, vamos a analizar el pago como medio natural de la extinción de las obligaciones. ¿Y qué vamos a entender como pago? El pago es el acto jurídico mediante el cual se cumple de forma voluntaria y conforme a lo pactado con una prestación debida en la cual existe entre un deudor y un acreedor, y ya sea en bienes, dinero o servicios. El pago en sentido jurídico estricto equivale al cumplimiento de la obligación y da paso a una extinción de las obligaciones, lo cual con el pago se libera al deudor de cualquier responsabilidad ulterior. Dentro de las características del pago vamos a encontrar 4, que es un acto jurídico ya sea unilateral o bilateral, que tiene un efecto extintivo de las obligaciones, que puede ser realizado por el deudor primitivo o bien por un tercero, y 4, que admite diferentes modalidades de cumplimiento. Ahora bien, ¿qué pasa si no se paga? Vamos a encontrarnos frente a la figura del incumplimiento de pagos o incumplimiento de obligaciones. Dentro de estos tenemos al principal o al primario, que es la mora. La mora es un retraso injustificado en el cumplimiento de los pagos. De ahí tenemos la indemnización por daños y perjuicios. El deudor responde por los daños y perjuicios que se causan por dolo, culpa o negligencia. Asimismo tenemos otra figura que es la pena convencional, la cual se encuentra en el artículo 1846 del Código Civil,
y la cual es, en síntesis, es una cláusula que se establece una cantidad o prestación adicional en caso que el deudor no pague. Así también tenemos otra figura en el incumplimiento de pagos que pudiera darse, que es la rescisión del contrato, la cual se da con el incumplimiento y da derecho a una parte o a la parte afectada a solicitar la rescisión del contrato. Ahora bien, por último tenemos a la ejecución forzosa. Es cuando el acreedor puede acudir a los tribunales a solicitar o exigir judicialmente el cumplimiento del pago, incluso mediante el embargo, el remate y de los bienes del deudor. Ahora bien, tenemos otra figura que bien podría considerarse como otro medio extintivo de las obligaciones o como incumplimiento o una modalidad del incumplimiento de pago, que es el ofrecimiento de pago y la consignación. Cuando un deudor quiere pagar pero el acreedor por alguna circunstancia no lo acepta, se puede recurrir a esta figura, que es el ofrecimiento judicial seguido de una consignación para evitar incurrir en el incumplimiento. Aquí cabe mencionar que sucede que el juzgador es quien decide si acepta el ofrecimiento de pago o no. En caso de aceptarlo, se extingue la obligación, y en caso de no aceptarlo, la obligación persistirá. Muchísimas gracias. Excelente día.